Muchísimas gracias, es un verdadero gusto, un verdadero honor poder compartir con ustedes. El tema que vamos a ver, que es precisamente la terapia transfuncional en un contexto de una hemorragia digestiva, representa un verdadero reto porque necesitamos considerar varias cosas desde el primer momento. Me gustaría iniciar hablando precisamente de un caso que tuvimos la oportunidad tanto en el Hospital General, que nos coordinamos banco de sangre, laboratorio y medicina interna, y aún a pesar de todas esas cosas, les invito a ver el desenlace de este caso. Por motivos de sencillamente no entrar en ningún tipo de polémica, he omitido escribir tanto el nombre completo del paciente, así como el expediente. Solo nos vamos a referir a él como NERF, que es masculino de 57 años de edad, ya pensionado, de religión católica, y esto ocurrió el pasado 6 de enero del 2023 a las 19 horas con 09 minutos. El paciente en cuestión acude a nosotros con una historia de haber vomitado sangre. Rápidamente, porque no es la intención entretenerlos mucho en esto, pero el paciente acudió con historia de más o menos 6 horas de presentar de manera súbita un cuadro de hematemesis en 3 ocasiones. El paciente acusaba que el volumen de cada episodio era de 2 a 3 tazas aproximadamente. Aparte de todo esto, el paciente presenta malestar generalizado, palidez y disnea no relacionada a esfuerzo. Una hora antes de acudir al hospital general, antes de acudir a consultar por esto, el paciente sufre un episodio de síncope, por lo tanto, fue llevado a una unidad médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, siempre omitimos cuál, y la conducta fue referir inmediatamente al hospital general. No se cuenta en esta historia datos de dolor abdominal, no melanemesis, no melenas, no hematoquesia, no enterorragia y no se describe fiebre. Dentro de los antecedentes que tiene nuestro paciente es una hepatopatía crónica difusa. Básicamente el paciente no tenía adherencia a su tratamiento, a modo tal que no se describe ni en la referencia ni se describe tampoco en la hoja de emergencia el tratamiento que él hizo, es decir, el paciente no lo recordaba, no lo tenía. Sabemos que el paciente es diabetes mellitus tipo 2, que es tratado con metformina, 850 miligramos cada 8 horas, etilista desde la juventud. No se detalla qué tipo de licores, no se detalla qué cantidades. Sabemos que en el 2002 pasó a un curetaje de hernia inguinal izquierda y acusa además ser alérgico a las drogas sulfa. Al examen físico tenemos, y vamos ya entrándole y poniéndole un poquito de sazón a lo que nos interesa, notemos que la presión arterial que se documenta en un inicio en la hoja de emergencia fue una de 88 sobre 57 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 90, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, un hemoglucotest de 209, con un Glasgow de 13 puntos, saturando 95% al aire ambiente. Al examen físico podemos notar de que no hay mayor sobresalto. Notamos que el cráneo sin alteraciones, la conjuntiva palpebral se encuentra pálida, en cavidad oral se describe que tiene estrías sanguinolentas, no hay plétora yugular, la expansión costal se encuentra simétrica, pero se auscultan estertores húmedos bilaterales. No se describe si es en base o en qué parte puntualmente. Cardiovascular lo describen que no tiene el famoso soplo de Cabot-Lodge, que recordemos que el core anémico se caracteriza por este soplo en particular. El abdomen está blando, está depresible, con un peristaltismo que se encuentra conservado. No hay signos de irritación peritoneal, no tenemos signo de Claybrook, el tacto rectal lo describe en negativo, las funciones mentales superiores solamente hablan de hipoprosexia a un paciente que por su mismo estado aparentemente le costaba expresarse nada más. Los nervios craneales los describen sin ninguna alteración, sin alteraciones tampoco tanto en fuerza como en flejos osteotendinosos,
no había trastornos de sensibilidad, no había signos de daño en la neurona motora superior ni signos de irritación meningia. Llegamos entonces a la parte del diagnóstico sindrómico. Se catalogó como una hemorragia digestiva superior de presunto origen varicial con una consolidación pulmonar por probable aspiración o síndrome de Mendelssohn e hiperglicemia. Estos son los laboratorios iniciales. Notemos y veamos cómo va la cosa, que inicia con una hemoglobina de 12.3 gramos sobre decilitro, un hematócrito de 30.1, plaquetas 50.000 exactas, una creatinina de 1.76, un nitrógeno ureico de 63.5 miligramos sobre decilitro, albúmina de 2.3 gramos sobre decilitro, bilirrubina, era hepatopata, tenemos casi 4 de bilirrubina total a predominio directo. Los tiempos de coagulación estaban prolongados, un TP de 20.7, un TTP de 45, que el TTP está debatible, los niveles no parecieran ser tan altos, pero un INR de 2.6. Las indicaciones con las que se comienza, no las copié todas, solo lo que nos interesa: nada por boca, signos vitales monitorizados, hemoglucotest cada hora, balance hídrico cada 8 horas. Vamos a omitir todos los cuidados de enfermería que usualmente se dejan. Se le solicita una unidad de glóbulos rojos empacados, suero Harman a chorro, y se le inicia la infusión de eutróquida. Después de esto, las cosas salen un poquito complicadas. Este paciente pasa a la unidad de observación. Recordemos que esto fue a las 19 horas con 9 minutos. Al día siguiente se nota una nota de evolución que la idea concreta es que el paciente se encuentra en unidad de observación con 70/40, frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones. La hemoglobina que le reportaron al día siguiente, ya hay una hemoglobina de 4.9 gramos sobre decilitro y un hematócrito de 20.5. Se documenta una evidente insuficiencia respiratoria y el paciente es necesario colocarlo en ventilación mecánica. Este paciente pasa máxima y de máxima ingresa a servicio de medicina 3. Noten que esto es el 7 de enero a las 9:37 horas. A la 1 de la mañana del pasado 8 de enero, este mismo paciente lamentablemente sufre código 1 de 10 minutos, en el que lamentablemente ya no hay retorno de la circulación espontánea tras la administración de 3 rondas de adrenalina, y el paciente se da por fallecido. Una de las cosas que es fácil de notar, y hay que decirlo, es que analizar un caso de manera retrospectiva es sumamente sencillo, es sumamente fácil. No es más fácil ver al paciente ya para atrás, con tiempo. Lógicamente pueden decir cualquier colega ahorita que me está escuchando, es fácil ya después de pasadas las cosas tomarse el tiempo y pensarlo. Lo que es un verdadero reto es hacer las medidas correctas en el justo momento. Y es precisamente eso por lo que nosotros vamos a trabajar acá. Quisiera, y si se me permite, porque no sé cómo estamos con el tiempo, pero si cada uno de nosotros hace un ejercicio, y que tal vez no lo comparto, pero hagamos el ejercicio de qué cosas hubiéramos hecho diferentes, qué cosas hubiéramos cambiado en este. Si nosotros hubiéramos estado como el médico tratante o el colega que aborda primero a este paciente, ¿qué cosas distintas hubiéramos hecho? Porque se van a dar cuenta de que muy probablemente lo que nosotros hemos considerado, lo que nosotros hemos entendido de la hemorragia digestiva, necesita ser actualizado, necesita seguirse creciendo, y siempre podemos aprender algo. En este caso particular, que cuando ya hacemos la revisión de este caso, por lo que de incluso la Lixurio fue y se enteró de todo esto, porque cuando ya le estaban pasando la unidad de glóbulos rojos empacados, verán que ya es otro escenario muy diferente. La cosa cambia drásticamente. Es importante entonces establecer unas definiciones concretas que todos nosotros tengamos, que nos permitan, en cierto modo, hablar el mismo lenguaje. Vamos a comenzar con las definiciones. El objetivo de esta presentación es un repaso. Esto ya lo hemos visto como en esta formación profesional.
Esto está sacado de un libro que recomiendo mucho de semiología, que es The Patient History. Esto, si bien es cierto, es la última edición en 2012, las definiciones siguen estando vigentes. La hematemesis es precisamente el vómito rojo rutilante. El vómito de sangre rojo rutilante es la hematemesis. Hay otro término que utilicé que se llama melanemesis, y si ustedes siguen viendo, la melanemesis se refiere al vómito en pozol de café, que es como nosotros solemos referirnos puntualmente. La hematoquesia es la expulsión tanto de sangre como coágulos a través del recto durante la defecación. La melena es la defecación de sangre ya digerida que le da un cambio a las heces, que le da un aspecto alquitranado, un aspecto oscuro que tiene un olor muy característico. Y vamos ahora a ver que existe la entidad conocida como hemorragia digestiva superior, como hemorragia digestiva inferior. La hemorragia digestiva superior es aquella que ocurre próxima al ligamento de Treitz. Los colegas cirujanos ya conocen este ligamento. También es importante definirlo que básicamente estamos hablando antes del ligamento de Treitz, nos referimos al esófago, al estómago y al duodeno. La hemorragia digestiva superior se manifiesta ya sea por hematemesis, por melenas, por hematoquesia, por melanemesis. Repito, la hemorragia digestiva superior se manifiesta de 4 maneras: hematemesis, melanemesis, melenas y hematoquesia. En cambio, la hemorragia digestiva inferior se manifiesta casi exclusivamente por hematoquesia. Existe también otra entidad que se conoce como enterorragia, que es básicamente una expulsión activa de sangre a través del tubo digestivo inferior que no está asociada a la defecación. Y pues, lógicamente, ¿no? Si está defecando, sin defecar, él sigue sangrando y sin estar asociado a la defecación, está hablando de una hemorragia activa. Notar que la hematoquesia, cuando se contexto de una hemorragia digestiva inferior, el 95% de las veces nos referimos a colon. Otro concepto importante que hay que tener es la inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica se define por una presión abajo de 100 milímetros de mercurio y o un pulso arriba de 100 latidos por minuto. Y esto se está refiriendo a una pérdida importante del volumen intravascular. Algo que ya está fuera de uso, es la aspiración de sonda nasogástrica, porque básicamente introducir una sonda nasogástrica en un paciente con una hemorragia digestiva, y si por ejemplo tiene una varice esofágica y si nosotros la traumatizáramos, tuviéramos la dificultad de agravarlo. Por lo tanto, es una práctica que ya está en desuso, pero históricamente se ha utilizado para confirmar la presencia de una hemorragia digestiva. Es importante también establecer qué es una diatesis hemorrágica, porque son escenarios un poco diferentes. La diatesis hemorrágica se refiere a las manifestaciones clínicas hemorragíparas de trastornos, ya sea cuantitativos o cualitativos, en los factores de coagulación o incluso alteraciones plaquetarias. Como podemos ver, no es lo mismo una hemorragia debido a que se rompe una varice a una hemorragia debido a que los tiempos de coagulación están prolongados o porque hay un trastorno en las plaquetas que hacen que no funcionen adecuadamente. Eso nos va a cambiar drásticamente el tratamiento. Otra definición que es importante que nosotros consideremos es la definición de choque hemorrágico, que muchas veces se tiende a establecer como que fuera una sola identidad con el choque hipovolémico. Definamos entonces el choque hemorrágico como una inadecuada perfusión tisular debido a una disminución del gasto cardíaco y el aporte de oxígeno, y esto se debe a la pérdida sanguínea. Establezcamos la diferencia. En el choque hipovolémico, un paciente que, por ejemplo, una diarrea secretora aguda, hablemos de rotavirus, hablemos de cólera, básicamente estos pacientes no van a tener modificación en los niveles de hemoglobina. No van a tener modificación a nivel de hemoglobina y por lo tanto,
Esto no va a trastornar la entrega de oxígeno, al menos metabólicamente hablando, porque el eritrocito y la hemoglobina se encuentran normal. Lo que lo depleta es que debido a la disminución del plasma, la disminución del volumen circulante, el gasto cardíaco es el que se cae. Por lo tanto, es que eso nos lleva a la hipoperfusión en la hipovolemia. En cambio, en el choque hemorrágico, aparte de la pérdida de volumen, también tenemos pérdida también de la unidad funcional de la entrega de oxígeno y es el eritrocito. El choque hemorrágico se manifiesta usualmente por un tono simpático aumentado. Es decir, el paciente va a tener signos de vasoconstricción, taquicardia, palidez. Un paciente con oliguria tiene todo el sentido. Si un paciente está disminuyendo su volumen circulante, no va a perder más volumen en su gasto urinario. Va a tener disminución en el llenado capilar y, por supuesto, los pulsos periféricos pudieran o no estar débiles. Otra cosa importante, y esto ya son para entrar en la práctica que no todos nosotros podemos tener. Esta bibliografía me gustó muchísimo porque básicamente habla de la medicina en los casos extremos y esto es de utilidad semiológica. Esto habla del índice de choque. El índice de choque, la idea que quiero que nosotros tengamos de esto es que nosotros podemos solamente con las constantes vitales como son la presión sistólica y la frecuencia cardíaca, podemos establecer si este paciente tiene riesgo o no de hacer un choque. Notemos esto. El índice de choque se define como el cociente de la división de la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Si hacemos memoria, este paciente entró con 88/50 de presión. Eso está escrito en la hoja de emergencia y la frecuencia cardíaca tenía 90. Entonces, cualquiera persona pudiera argumentarme, pero doctor, un paciente con hepatopatía crónica, crónicamente va a estar hipotenso por la vasodilatación que lleva la enfermedad. Tiene razón, pero observemos una cosa. Este paciente tenía historia de una hemorragia. Y segundo, si nosotros hacemos el ejercicio, si dividimos los 90 de frecuencia cardíaca entre el 88 de la presión sistólica, caemos de que el cociente que nos da es arriba de 1. Veamos los rangos. Se considera que esto es normal cuando dividimos nuestra frecuencia cardíaca en la presión, es normal que esté 0.5 o 0.7. Ya cuando tenemos arriba de 0.7 estamos ya ante un riesgo de choque. Y si lo aunamos al hecho de que el paciente viene con historia de pérdidas sanguíneas, la sospecha solamente se agudiza. Cuando el índice de choque está arriba de 0.9, este paciente ya entra en el juego de la necesidad de una transfusión masiva. Y cuando el valor alcanza niveles de 1.4, 1 de cada 2 de estos pacientes requieren una transfusión masiva. Por lo tanto, vamos a platicar qué es esto de transfusión masiva. Y esto quiero que por favor le pongamos mucha lógica. La transfusión masiva es la necesidad importante. Es necesario transfundir 3 unidades de glóbulos rojos empacados en 1 hora o 5 unidades en las 3 horas que llega a la emergencia. Importante que esta definición es nueva, ha venido cambiando con el tiempo. Recordaremos incluso que más o menos hace unos 10 años todavía se manejaba que transfusión masiva había que esperar 24 horas y 10 unidades de glóbulos rojos empacados para decir, no, el paciente requirió una transfusión masiva. La idea es que nosotros seamos capaces de identificar que necesitar una transfusión masiva en un paciente es sí o sí de una hemorragia que no tiene control, una hemorragia que carece completamente de control. ¿Por qué es importante entender esto? Porque media vez nosotros logramos definir este escenario, ya nos tiene que cambiar la perspectiva. Pero me estoy adelantando un poquito a los hechos. Las definiciones que queremos llegar es al concepto de la exsanguinación.
Ya los colegas de cirugía ya han de estar familiarizados con el trabajo del doctor Asensio, que básicamente es el que definió este término. Esto ya era conocido históricamente, pero fue el primero propiamente en establecerlo y documentarlo y en definirlo. La exsanguinación es la forma más grave de hemorragia. Exsanguinación es la forma más grave de hemorragia y básicamente hablamos de una pérdida arriba del 40% de la volemia o a una velocidad mayor a 250 ml por hora. Sí, esta definición es de 1990, no se ha cambiado y sigue siendo exactamente la misma. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar, no solamente en pacientes de trauma, que es el que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de choque hemorrágico, ¿no? Pero también vemos escenarios médicos en el que nos podemos encontrar con una exsanguinación. Y finalmente en estas definiciones les traigo esta que habla de la pérdida estimada de sangre. La pérdida estimada de sangre significa, ok, yo en mi primera evaluación, si me tomo el tiempo, puedo yo definir cómo es que este paciente, cómo ha perdido sangre. Y notemos la fórmula. Si notamos que la PES, o es decir, la pérdida estimada de sangre, es igual a la volemia es el 7% de la masa corporal y se expresa en ml, o se puede expresar en litros, no hay ningún problema. Solamente que hay que entenderlo. Si lo expresamos en ml, vamos a tener la respuesta en mililitros. Si lo expresamos en litros, van a estar en litros. ¿No? Hay que entender eso. Un paciente que pesa 70 kilos, el 7% va a equivaler a 5.000 ml o 5 litros. Ese número, ya sea 5 o 5.000, lo vamos a multiplicar y no, les pido por favor que tal vez lo puedan ver un poquito extraño, pero les invito a que hagan el ejercicio. Lo podemos multiplicar por el logaritmo natural del hematócrito que inicia por el hematócrito subsecuente. Aquí quiero aclarar una cosa. No es necesario seriar 2 hemogramas para hacer esto. Nosotros no necesitamos hacer eso. Si ustedes recuerdan, si tomamos en la base de que el hematócrito normal es 36 y nuestro paciente inició con 30, si nosotros hacemos el ejercicio se van a dar cuenta que los 5.000 ml de peso que tenía, los 5.000 ml de volemia multiplicados por el logaritmo natural de 30 entre 36 equivale a una pérdida de 911 ml. Y lo pueden verificar con la ayuda de sus teléfonos inteligentes. Todas tienen calculadora científica y es algo que se puede hacer de manera rutinaria. Y parte de esta presentación es invitarlos a que utilicemos esto. Ya pueden ver entonces fácilmente que con el hemograma inicial podemos establecer, ¿no? Este paciente tuvo una hemorragia de 911 ml y lo podemos escribir y cuantificar con completa autoridad y con completa confianza. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante establecer eso? Permítanme entrar en fisiopatología de esto. Permítanme entrar en fisiopatología. Sí, entiendo. La fisiopatología puede sonar un poco tediosa, pero voy a hacer un esfuerzo, que eso va a ser un esfuerzo para hacerlo lo más comprensible y lo más sencillo posible. Vamos a establecer un concepto, no se me vayan a, ¿cómo es que se llama? No se vayan a intimidar por esto. La DO2 es la entrega de oxígeno, es decir, nosotros multiplicamos el volumen sanguíneo, ya sea 5 litros o 5.000 ml, el contenido arterial de oxígeno y lo multiplicamos por 10. ¿En qué idioma está esto? Tranquilos. Hay valores normales, que es de 750 para arriba. Hasta los 1.200 estamos hablando de una entrega de oxígeno normal. Esto es lo normal. Esto pasa siempre. Mientras estamos platicando, la circulación mantiene estos valores. Cualquiera que sea un poquito más curioso y cualquiera dice, mire doctor, fácilmente, esos valores equivalen si son 5.000 ml, los que tenemos en sangre, lo que está diciendo ahí es que básicamente de esos 5.000 ml, de 750 a 1.200, una proporción es oxígeno. Exactamente, ahí vamos. Y hablamos también de el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno tiene un principio muy sencillo de establecer. Hay una cantidad de oxígeno arterial que llega y hay una cantidad venosa que sale. El oxígeno entra y sale. Entra por la arteria al tejido, sale a la vena. Eso, si nosotros hacemos esa diferencia entre el oxígeno que entra con el oxígeno que se consume,
lo dividimos entre el oxígeno que entra y lo multiplicamos por 100, vamos a tener un porcentaje. El consumo de oxígeno es del 20 al 30%. Cualquiera dirá, bueno, pero no me parece que es muy poco. Tiene una explicación muy sencilla. Recordemos muy bien que nuestro metabolismo es aerobio. El metabolismo humano es aerobio. Es decir, tenemos una cadena respiratoria que por cada molécula que nosotros procesamos de oxígeno produce de 32 a 36 moléculas de ATP. Eso nos permite tener un consumo de oxígeno del 20 al 30%. Es decir, la sangre desoxigenada no es que esté a niveles de cero. También podemos decir que hay cómo se puede obtener las cantidades arteriales de oxígeno y las cantidades venosas de oxígeno. Es decir, que la sangre arterial tiene una cantidad de oxígeno y la sangre venosa tiene una cantidad de oxígeno. La sangre siempre tiene oxígeno, ¿ok? Vamos a simplificar esto. Cualquier colega que sea mucho más académico puede decir, mira, doctor, aquí falta considerar otro montón de variables. Aquí no me ha hablado del principio de Bohr, por ejemplo. Vamos a ir, el principio de Bohr, eso ya es de curva de disociación de la hemoglobina, que lo vamos a ir abordando en el camino. No nos vamos a meter a complicarnos ahorita por eso. Cualquier otro dice, mire, doctor, aquí no me ha puesto la curva de disociación de la hemoglobina, de la P50. Ya lo vamos a ir viendo en el camino. Cualquiera dice, ok, vamos a comenzar el escenario y comenzamos con una hemorragia, digamos, leve. Pongámonos menos de 500 ml. Los colegas del laboratorio clínico están muy familiarizados con esto, banco de sangre, porque usualmente los donantes de sangre son los que tienen y experimentan este tipo de pérdida. ¿Ok? Durante este primer momento, que hay una hemorragia leve, menos de 500 ml, van a haber cambios fisiológicos que nos van a permitir adaptarnos a esto. El cambio fisiológico se llama vasoconstricción y hemostasia primaria y secundaria. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto neto de todo esto? Pues como podemos ver, solamente hemos disminuido el volumen, pero como los niveles de hemoglobina no descienden drásticamente, los cambios en el consumo de oxígeno se vuelven prácticamente insensibles. No hay ningún cambio en el consumo de oxígeno. ¿Por qué? La hemorragia ha sido leve, se controla fácilmente por vasoconstricción y hemostasia. No hay ningún problema. 500 ml o menos del 10% de la volemia, excelente. Subamos un poquito la apuesta. Ya estamos hablando de una pérdida entre 500 y 1000 ml, o si nos ponemos un poquito más, estamos hablando ya en una pérdida entre el 10 y el 20, entre el 10 y el 20. Vamos subiendo un poquito más, vamos poniéndose un poquito más grave la cosa. En este caso, ocurre un cambio de adaptación fisiológico también, que básicamente es la afinidad por el oxígeno. La afinidad por el oxígeno. Importante eso. Cuando estamos ya ante una de estas pérdidas, 500 a 1000, lo que ocurre es que la hemoglobina necesita saturarse mejor y necesitamos mejorar la presión parcial de oxígeno. Esto ocurre pulmonarmente. Recordemos fisiología, recordemos que tenemos quimio y vasoreceptores que son sensibles a cambios en la saturación de oxígeno, cambios en la PO2, y eso nos pueden cambiar el volumen minuto que nosotros respiramos. Pero no solamente ocurre esto a nivel arterial, sino que también va a ocurrir a nivel venoso. Pero notemos una cosa, si bien es cierto, estamos todavía perdiendo entre 500 o 1000, el consumo de oxígeno se mantiene y la entrega de oxígeno se mantiene. Subamos un poquito más. Ya estamos hablando de una pérdida arriba de los 1000 y menos a los 1500. Ya estamos en un escenario mucho, mucho más delicado. En este momento ya la hemoglobina comienza a disminuir. Ya no tenemos entonces por eso los niveles normales de oxígeno. Ya no tenemos tampoco, como es lógico, la hemoglobina, ¿no? Es la misma hemoglobina que está a nivel arterial, es la misma que está a nivel venoso. Al disminuir los niveles de hemoglobina, ya estamos hablando de que el 2,3-bifosfoglicerato, que a todo esto no lo habíamos sacado, pero comienza aquí ya a jugarnos en contra. ¿Qué es lo que pasa? En situaciones normales, el 2,3-bifosfoglicerato
tiene afinidad por la hemoglobina desoxigenada. Este viene y básicamente le ayuda a oxigenar la sangre que está desoxigenada y a la sangre que está oxigenada le ayuda a entregar el oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Como ya tenemos una disminución en la hemoglobina, el 2,3-bifosfoglicerato comienza a jugar en contra. ¿Por qué comienza a jugar en contra el 2,3-bifosfoglicerato? Fácil. Porque la poquita sangre que tenemos tiene grandes cantidades de 2,3-bifosfoglicerato. ¿Por qué? Porque necesita mantener las cantidades de oxígeno. Necesita mantener las cantidades de oxígeno porque el consumo de oxígeno se comienza a comprometer. Y esto ya es lo delicado. Y aquí y notemos una cosa y veamos las diferencias, ¿no? Hace un par de minutos lo mencionaba con respecto al choque hipovolémico y el choque hemorrágico. Comencemos a ver esto. En el choque hipovolémico, los niveles de hemoglobina se mantienen. En el choque hemorrágico, esto es lo delicado. Precisamente por eso. Porque ahora el consumo de oxígeno, la entrega de oxígeno y la cantidad arterial y venosa de oxígeno comienza a comprometerse. Y la cosa comienza a empeorar y a empeorar. Subamos la apuesta y ya estamos arriba de los 1500 de pérdida. Ojo acá que la hemoglobina sigue descendiendo y sigue descendiendo. Y aquí las cosas se ponen peligrosas. ¿Por qué? Porque ya no solamente hay desbalance, sino que hoy ya estamos ante un cuadro de una hipoperfusión con lactacidemia, hipotensión e hipotermia. ¿Qué ocurre ya en estos casos? El consumo de oxígeno aumenta. ¿Por qué aumenta el consumo de oxígeno? Fácil. Porque ya no estamos en un metabolismo aerobio, estamos en un metabolismo anaerobio. ¿Qué quiere decir esto? Hace un momento les dije, el metabolismo aerobio, la cadena respiratoria, produce de 32 a 36 moléculas de ATP. El metabolismo anaerobio solo produce a partir del piruvato 2 moléculas de ATP y produce ácido láctico. ¿Qué va a pasar entonces con todo esto? El contenido arterial de oxígeno se va a caer. El contenido venoso de oxígeno se va a caer. Y esto es lo importante del ácido láctico. Hace unos minutos hablamos también del famoso efecto Bohr. Lo único que hay que recordar del efecto Bohr para fines de esta clase es que cuando estamos en acidosis, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se cae cuando se encuentra con acidosis. Entonces, el efecto neto es que tanto con la caída del oxígeno, tanto a nivel arterial y venoso, ya hay se compromete por completo la entrega de oxígeno. ¿Y cuál es el siguiente paso? Así es. El siguiente paso es el fallecimiento porque no se puede mantener las demandas de los tejidos y simplemente fallece, simplemente se llega a la muerte. No sé cómo voy del tiempo, pero si hay alguna duda de la fisiopatología, me gustaría dar chance. No sé si voy a tener tiempo al final, pero quisiera dejarles esto lo más claro posible. Vean que el choque hemorrágico, si no hay un adecuado control hemostático, la hemorragia va a seguir, va a seguir, va a seguir, y esto es la evolución natural del choque hemorrágico hasta exsanguinarse y causar la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? En primer lugar, vamos a definir si esto es un sangrado superior o es un sangrado inferior. Superior o inferior, no hay que perdernos en esto. En el sangrado superior vamos a usar el score de Blatchford. El score de Blatchford, aclaro, esto no hay que aprendérselo, ustedes lo pueden encontrar en cualquier herramienta médica que puedan descargar aplicaciones en su teléfono. Esa es una de las ventajas, no es necesario aprendérselo, pero les traigo unos tips que son importantes que lo sepamos. Si ustedes se fijan, el score de Blatchford tiene una parte clínica y una parte de laboratorio. Una parte clínica y una parte de laboratorio. No nos vamos a estresar, vamos a las cosas concretas. El Blatchford, si es de 0 puntos, este paciente no tiene riesgo. El riesgo es bajo. Entonces, fácilmente este score lo puedo sacar en mi unidad médica si notan que los exámenes que necesitamos hacer solamente es un hemograma, que tenga hemoglobina y un nitrógeno ureico. No es necesario evaluar otra cosa.
De ahí, la toma de presión arterial, pulso, historial al paciente si tiene síncope, si tiene melena, saber si tiene enfermedad hepática o enfermedad cardíaca. Esos son datos que podemos obtener de la presente enfermedad y los antecedentes y el examen físico. Eso se obtiene rápidamente. Entonces, básicamente, si nosotros vemos retrospectivamente, que es más fácil, el paciente solo con que viene era con 88 de presión, noten que ya tiene 3 puntos de Blatchford. Noten que ya tiene 3 puntos de Blatchford. Automáticamente esto descarta que se trate de un cuadro leve o un bajo riesgo. Blatchford de 1 para arriba es sine qua non de gravedad. Eso es riesgo alto, riesgo alto. Si se llevan eso de esta ponencia, si se llevan eso, me doy por bien servido. Eso es quizás lo más importante. Y vean que lo podemos hacer clínicamente, no es necesario ninguna otra cosa. Y el otro punto de corte, si nosotros tenemos más de 6 puntos, es necesario hacer una endoscopía de emergencia. ¿Y qué es una endoscopía de emergencia? En menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Un score bastante fácil, bastante rápido de saber. Básicamente un paciente chocado y taquicárdico puede ya caer en esta categoría de manera rapidita. Y si lo vemos así someramente, el paciente que nosotros vimos el pasado 6 de enero, con la frecuencia cardíaca ya tenía 3 puntos. El paciente tenía antecedente de enfermedad hepática y asuma 5 puntos. Acordémonos que tenía hemoglobina inicial, ojo. La hemoglobina inicial estaba de 12, ¿no? Pero si revisamos el score de Blatchford, aún así ya le suma 6 puntos. Endoscopía de emergencia. Endoscopía de emergencia en menos de 24 horas. ¿Sí? Endoscopía de emergencia en menos de 24 horas. No me recuerdo cuánto era el valor de creatinina, pero que estuviera en 3 o 4, ya le suman 10 puntitos. Entonces, si se fijan, es algo que se puede hacer de manera rápida y práctica. Ok, pueden decir, ok, doctor, está bien, eso es con el sangrado superior, pero mire, y con el sangrado inferior, ahí vamos. En el sangrado inferior también podemos nosotros establecer severidad de manera rápida, y para eso existe el score de Oakland. El score de Oakland es relativamente nuevo, tiene estudios, se validó apenas en el 2020. Y notemos que también tiene muchísimos componentes clínicos que vale la pena que nosotros los tengamos. De hecho, solo tiene un patrón de laboratorio. Nótese que la edad, el sexo, el antecedente de haber estado ingresado anteriormente por hemorragia de tubo digestivo inferior también cuenta. Nótese que el DRE, que es básicamente traducción a tacto rectal, si ustedes encuentran evidencia de sangrado, ya le da un valor de 1 punto. Nótense que también tiene valores, los niveles de frecuencia cardíaca y de presión sistólica, y noten también que los niveles de hemoglobina también tienen un valor. Importante esto, esta también la encuentran fácilmente lo encuentran en cualquier aplicación de scores médicos. Yo personalmente, y no que me estén pagando, el QX Calculate o el MedCalc los tienen ambos y se pueden utilizar rápidamente. Eso se pueden utilizar rápidamente. Pero aquí llevo unos puntos clave que es importante. Aquí hay que aprenderse que todo puntaje menor de 8 puntos es de manejo ambulatorio. Es de manejo ambulatorio. Y es que puede pasar, ¿no? En el primer nivel, mire, fíjese que yo creo que estoy haciendo pupú con sangre. Ah, no, hombre. ¿Y cuántos años tiene? 25 años, ¿no? Ah, y es mujer. Ah, vaya. ¿Y la han ingresado por eso? No. Tacto rectal negativo. Ah, vaya. ¿Sí? ¿Pulso? No, pues tiene 80, ¿no? Apenas va sumando un puntito. Si usted ve la presión que se encuentra normal, bueno, estaba a 3, ya suma 4 puntos y la hemoglobina arriba, que tenga 16 de hemoglobina para arriba, suma apenas 6 puntitos. Entonces, este paciente, ¿no? Vino con historia de hemorragia de tubo digestivo inferior, pero por score de Oakland bajo, ok, un score de Oakland bajo, podemos decir, lo podemos manejar ambulatoriamente, sí podemos hacerle, mire, vamos a hacer que 3, vamos a hacer un serial de 3 sangres ocultas en eso y vamos a verificar y podemos estudiarlo de esa manera con completa seguridad. Del 95 al 99% de los pacientes con un Oakland menor de 8 se manejan de manera ambulatoria sin ningún problema. Caso contrario, cuando ya nos suman arriba de 9, ya es un escenario diferente. Ya es un escenario diferente. Esto ya es necesario ingreso hospitalario y estudio colonoscópico. Eso es importante.
Arriba de 9 puntos, con plena confianza lo pueden mandar. Y ya como estamos hablando acá, ya con propiedad, ya cuando lo pueden poner ya en sus referencias, ¿no? Mire, hay con Oakland de tanto. Bah, ya está, suena bonito, ¿no? Entonces, importante es, ok, ya hemos establecido la severidad. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Vamos a retomar algunas cosas que son de medidas generales antes de hablar propiamente de las transfusiones, que es el meollo del asunto. Primero, la reanimación con cristaloides. Importantísimo recordar la dosis. Son 30 ml por kilogramo de peso. Recordando que se reanimó el paciente que llegó a la máxima del Hospital General, ya se reanimó con 1 litro. Y ustedes verán que no era la dosis adecuada. Porque si pesa 70 kilos, 30 por 70 son 2100 ml. 1000 ml no son suficientes para reanimar. Muchas veces confundimos las dosis pediátricas. En la dosis pediátrica si es de 20 ml. Bueno, no he estudiado pediatría desde hace bastante tiempo, tal vez ha cambiado. Pero dosis menores a los 30 ml por kilogramo de cristaloides no es reanimación. El uso de aminos vasoactivas, si bien es cierto, no se recomienda de entrada, tampoco se le puede negar a un paciente que se encuentra en colapso hemodinámico. Es necesario usar inhibidores de bomba de protones. No se usa la ranitidina. De hecho, el uso de ranitidina en un paciente con hemorragia digestiva superior aumenta la mortalidad, entonces evitémosla. El uso de análogos de somatostatina o treotide, por ejemplo, se usan exclusivamente ante la sospecha de que la hemorragia digestiva superior sea de origen varicial. El uso de antibióticos hay que dejar a cada caso. Y por supuesto, hemostasia. Eso es lo más importante. La terapia transfusional en la hemorragia digestiva superior es complementaria. Es complementaria. Lo que le va a salvar la vida es el control endoscópico, pero es necesario entender algunos principios. Generalmente, las plaquetas no es necesario transfundir a menos que te tengan menos de 50,000 plaquetas. Ese es uno de los principales puntos y eso ya para entrar en detalle. Si tiene más de 50,000 plaquetas, no es necesario transfundir. Importante esto, en la hemorragia digestiva superior de manera rutinaria no es necesario transfundir plasma fresco congelado ni crioprecipitados. Y por supuesto, algo que nuestros colegas cirujanos sí han visto, que es el uso de ácido tranexámico en hemorragia digestiva, no tiene ninguna evidencia. ¿Ok? Esos son principios generales. Ahora vamos a lo concreto, que son cómo vamos a transfundir a un paciente. Les invito que ya vimos la severidad, ya hemos visto la fisiopatología, entonces vamos a ubicarnos en 3 escenarios diferentes. 3 escenarios diferentes que nos dan 3 pautas diferentes de tratamiento transfusional. El primer escenario es una hemorragia que no tiene inestabilidad, es decir, una hemorragia pero hemodinámicamente estable. El segundo escenario es un paciente que viene con choque hemorrágico y por supuesto un paciente exsanguinado. No es lo mismo. Vamos a comenzar con el más sencillo de ellos, que es el paciente que tiene una hemorragia y que se encuentra hemodinámicamente estable. Entender que estos pacientes, la meta es que la hemoglobina se encuentre entre 7 y 8. Se ha comprobado que cualquier intento o esfuerzo por tener hemoglobinas arriba de esto es perjudicial y por el contrario, podemos entrar en el escenario de sobrecarga hídrica, podemos entrar en el escenario de toxicidad por citrato en estos pacientes. Por lo tanto, en pacientes con hemorragia digestiva que se encuentren entre 7 y 8 de hemoglobina, solo se va a transfundir a tener esos niveles, solo según necesidad. ¿Ok? La medida principal es el control hemostático. La terapia transfusional, lógicamente, si después de 24 horas ingresa con 7,5 y después de 24 horas cae a 6,8, no se le va a negar una unidad de glóbulos rojos empacados, definitivamente. Pero la idea es el control endoscópico oportuno, ¿sí? Se transfunde por necesidad, se transfunde según corresponde, ¿ok? No hay que hacerle mayor cosa. Vamos al segundo escenario, el choque hemorrágico. Y aquí esto es importante. La fisiopatología la entendimos en el choque hemorrágico,
Los niveles de hemoglobina al estar disminuidos, vamos a tener compromiso en la entrega, consumo y contenido arterial y venoso de oxígeno. Por lo tanto, la unidad de glóbulos rojos empacados es parte de la reanimación. Es parte de la reanimación. Vean que en este paciente las dos cosas importantes son la transfusión y control hemostático urgente. Es decir, tú vienes, lo transfundes y es necesario hacer el control de la hemorragia, el control de la hemorragia. ¿Por qué? Porque si es la varice que es la que está sangrando, la varice, el octrótide no la va a cicatrizar. El octrótide lo que va a hacer es que la va a disminuir el tono y va a disminuir el calibre del sangrado, pero va a estar sangrando, ¿sí? Es decir, tú le puedes transfundir 2 unidades de glóbulos rojos empacados, pero si no le estás haciendo el control del foco, no se está haciendo el control, no estamos haciendo el control completo, no estamos haciendo el control completo de esto. Por lo tanto, en el choque hemorrágico, en el paciente con hemorragia digestiva con choque hemorrágico, lo que urge es, está bien, reanimemos. Esta recomendación viene del British Medical Journal, eso es del 2022, que recomiendan que de entrada un paciente con choque hemorrágico, debido a que nos interesa optimizar rápidamente la cantidad, el consumo, optimizar la entrega y los contenidos arteriales y venosos de oxígeno, se utilizan 2 unidades de glóbulos rojos empacados. En estos pacientes, como están chocados, la meta, si se ven, se fijan, ya lo hablan de 7 a 9, pero eso es el mínimo aceptado. Y esto tiene que ver lógicamente dosis respuesta. O no es lo mismo si el paciente estaba chocado, choque hemorrágico, pero tenía que 8,5 de hemoglobina, ok, estaba en choque hemorrágico a pesar de tener 8,5 de hemoglobina. No todas las personas responden igual. Pero la idea de esto es que como esto es algo dinámico y va cambiando, como es algo dinámico y va cambiando, la reanimamos y se te hace el control hemostático. No se pueden separar ambas cosas, no se puede separar. Nótense de que en ningún momento dice, ok, transfúndalo, espere 72 horas y haga la endoscopía después. Eso no es una recomendación que hacen, por lo menos internacionalmente. Eso ya podrían ser otros tipos de medidas que pudieran ocurrir debido a coyunturas nacionales, ¿no? Que no tienen nada que ver con la literatura y la recomendación. Finalmente, el escenario de la exsanguinación, recordemos, exsanguinación es la peor forma de hemorragia, es la forma más grave de hemorragia. Y en estos pacientes, recordando, estos pacientes requieren transfusión masiva. Y esto es importantísimo. Cualquiera dice, bueno, doctor, ¿y cómo diferencio yo un choque hemorrágico de una exsanguinación? Fácil. Yo necesito pasarle sangre. Esa es la diferencia. Yo necesito pasarle sangre. Ya logré el reanimé y todo, le pasé las 2 unidades de glóbulos rojos empacados, pero el prolapso hemodinámico persiste. O peor, lo que ocurre muchísimo en los pacientes con hemorragia de tubo digestivo superior de origen varicial, que comienzan y tienen una hematemesis activa, ¿qué es lo que ocurre? Estos pacientes están sangrando sin control. Es decir, lo estamos transfundiendo y a pesar de estar transfundiendo, siguen perdiendo sangre. Entonces, la exsanguinación habla de que no hay control en la pérdida sanguínea. En estos casos particulares, se mantiene la recomendación de mantener la hemoglobina entre los 7 y 9 gramos sobre decilitro. Se mantiene la recomendación de las 50,000 plaquetas, pero se agrega una recomendación adicional que por cada 2 unidades de glóbulos rojos que nosotros estamos reponiendo es necesario agregar una de plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sangre completa. Recordar de que el uso de sangre completa está básicamente relegado para usos militares en campo de batalla, ¿no? Eso nosotros no estamos aquí nosotros especializados en este tipo de escenarios. Por lo tanto, si nosotros solamente nos dedicamos a transfundir glóbulos rojos, nos quedamos pendientes de transfundir otros componentes formes de la sangre que también se van perdiendo en la exsanguinación y que solo pueden perpetuar el ciclo y terminar agravando la cosa. Hay otras cosas que es necesario ver. En un paciente exsanguinado, como una medida salvaje o una medida desesperada por salvar la vida y tener la hemorragia, sí está recomendado 1 gramo de ácido tranexámico. Ojo,
Hace unos minutos dije, no, no está de rutina, no se utiliza el ácido tranexámico en hemorragia digestiva, se sostiene. Aquí estamos hablando de exsanguinación. Un paciente exsanguinado sí está recomendado hacerlo. ¿Por qué? Es una medida extrema. Estamos hablando de que el siguiente paso, si no se controla esto, es la muerte. Entonces aquí sí está justificado el uso de ácido tranexámico. Otra cosa importante, gluconato de calcio. En toda la presentación ahorita llegamos a hablar finalmente de este importante que es el metabolismo del calcio. El metabolismo del calcio, si recordamos un poquito, el factor 4 de coagulación es el calcio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a transfundir? Cada unidad de glóbulos rojos empacados, bueno, y depende mucho también de la técnica y todo eso, en promedio andan de 3 a 5 gramos de citrato. Recordando que recordemos que el calcio se encuentra en forma iónica en un 50%, unido a proteínas en un 40% y unido a componentes inorgánicos como el fósforo en un 10%. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos citrato en cada unidad de glóbulos rojos empacados? Este viene y se hace una reacción de quelación con el calcio y disminuye la cantidad de calcio iónico. El calcio iónico es el que interactúa en la cascada de la coagulación, no es el calcio que está unido a la albúmina ni el que está con el fósforo. ¿Esto qué va a significar? Si nosotros bajamos, disminuimos las cantidades de calcio porque estamos transfundiendo mucho a este paciente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es un concepto relativo. Ya existía el triángulo de la muerte, hipotermia, acidosis e hipotensión. Ahora me parece que ya existe el término el diamante de la muerte, que es también la hipocalcemia. Nosotros, por hacer una politransfusión, podemos aumentar la quelación de calcio y con eso agravar la mortalidad del paciente a pesar de estarlo transfundiendo. Otra importante del calcio. El calcio tiene un rol importantísimo en la contractibilidad del miocardio, que a todo esto no lo hemos tocado en lo que va a la presentación hasta este momento. ¿Qué es lo que pasa? Tanto en la conducción como en la contractibilidad, se pueden haber alteraciones en el QRS que nos lleven a producir arritmias y resulta ser de que, ok, logramos pasarle las 5 unidades en 3 horas, logramos pasarle unas cuantas de plaquetas porque venía plaquetopénico, le pasamos un poquito de plasma fresco, pero no nos fijamos y por la gran cantidad de transfusión el paciente hizo una arritmia ventricular. Sí, porque le hicimos una hipoglicemia, perdón, una hipocalcemia debido a la gran cantidad de citrato que se le administró y lamentablemente fallece por la arritmia. Es importante por eso reponer con gluconato de calcio. La recomendación inicial es que se administre en una infusión de 2 gramos por hora, es la recomendación inicial, pero lógicamente, si no se hace control hemodinámico de un paciente exsanguinado, solamente va a agravar, la situación solo se va a agravar. En los pacientes incluso esto está justificado la colocación de sonda de balones y por supuesto el manejo de unidad de cuidados intensivos. Puntos claves para ir cerrando la charla, porque tampoco, tal vez ya alguno ya puede estar un poquito cansado. La hemorragia digestiva superior se manifiesta clínicamente por hematemesis, melanemesis, hematoquesia o melenas. La inferior exclusivamente por hematoquesia. La fisiopatología son las cosas que acabamos de ver. Recuerden esta fórmula que vale la pena entenderla. La volemia, el 7% de la masa corporal expresada en ml o en litros, no hay problema. Lo multiplicamos por el logaritmo natural del hematócrito por el inicial o el normal, si es la primera, como en este caso. El hematócrito normal, podemos usar valores de 36 a 42 o incluso 45 según alguna literatura. Y podemos hacer eso sobre el hematócrito que nosotros nos reportan la primera vez y con eso ya sabemos una pérdida estimada inicial que tenga este paciente. Recordando que las pérdidas cuando son menores se vienen y básicamente se equilibran mediante reacciones fisiológicas de vasoconstricción, taquicardia, disminución del gasto urinario, hemostasia primaria y secundaria. Cuando ya estamos hablando entre 500 a 1000, entre el 10 y el 20%, ya hay cambios también en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumentando la saturación, aumentando la PO2 y también hay aumento en el 2,3-bifosfoglicerato. Cuando ya nos vamos a entre los 1000 y 1500, que ya comienzan a haber disminuciones drásticas de la hemoglobina,
básicamente ya estamos alterando la entrega, consumo y contenido de oxígeno en tanto sangre arterial como venosa. Y por supuesto, ¿no? Cuando ya estamos hablando de pérdidas de 30% o más, ya estamos hablando del escenario de hipoperfusión, acidemia, hipotermia y ya estamos hablando de riesgo de exsanguinación. Importante también esto, estratificar el riesgo. El score de Blatchford, recordemos, 0 es bajo riesgo, no hay problema, tranquilo. Arriba ya es riesgo alto. Esto es puntos clave ya para ir cerrando la ponencia, cosas que sí me gustaría que queden bien claras. El score de Oakland, 8 o menos, manejo ambulatorio, alta, no pasa nada, y 9 o más, refirámoslo para ingreso o ingresémoslo, no hay vuelta de hoja. Por supuesto, la terapia transfusional, eso es necesario definir el escenario. Si el paciente sí viene con hemorragia digestiva, le sale el Blatchford, le sale de alto riesgo, pero no tiene inestabilidad hemodinámica. La meta de hemoglobina es de 7 a 8 gramos sobre decilitro, vigilamos niveles y transfundimos según necesidad. Se transfunde según necesidad. Choque hemorrágico, ok, este paciente, recordemos la meta es de 7 a 9, se reanima con glóbulos rojos empacados y se necesita hacer el control hemostático. Tercer y el escenario más grave es la exsanguinación que estamos viendo hace unos momentos. Recordemos que una exsanguinación se trata con una terapia transfusional masiva, es decir, 3 glóbulos rojos empacados en 1 hora o 5 en 3 horas. Recordar que hay una proporción de plasma fresco, glóbulos rojos empacados, que es necesario reponer. Por cada 2 unidades de glóbulos rojos empacados es necesario reponer 1 de plasma fresco. Siempre la recomendación de las 50,000 plaquetas para abajo sí es necesario reponerlas. Mientras se encuentran arriba no pasa nada. Y por supuesto la recomendación del gluconato de calcio. Ahora, cuando nosotros llegamos a transfundir, como decía el doctor Rosa, ¿verdad? El criterio es de ellos. Dependiendo del sangrado que el paciente tenga, así va a ser también el goteo que se le va a dar, ¿verdad? La administración de la transfusión, ¿verdad? Bueno, la literatura habla de que son 30 gotas por minuto cuando nosotros comenzamos una hemovigilancia en el inicio de la transfusión. Y estamos vigilantes a que este paciente pues no presente ninguna reacción, porque eso es lo ideal, ¿verdad? Que no presente ninguna reacción, porque hay pacientes que a pesar de que sus unidades están totalmente compatibles, más de algo le va a dar una reacción, ¿verdad? Ya sea una reacción alérgica, puede darle fiebre, puede darle rash. Eso es lo menos, porque hay situaciones más complicadas, ¿verdad? Y por eso la importancia del funcionamiento de los comités de hemovigilancia de medicina transfusional intrahospitalaria para que puedan ejercer esas auditorías y estar pendientes de todas esas reacciones, que algunas realmente son nada complicadas, pero otras podían poner en peligro la vida del paciente, pues aunque el objetivo es salvarle, pero estamos transfundiéndole. Claro, células de otra persona, ¿no? Un trasplante heterólogo de células. Exactamente. A veces también, pues, como licenciados en banco de sangre, pues, nos topamos con sorpresa, ¿verdad? De que el paciente nos da incompatibilidades también, ¿verdad? Y ese es otro suceso, y igual tenemos que estar en plena comunicación con el médico para decirle, mire doctor, nos está dando problemas de incompatibilidad. Claro. A pesar del sangrado que tenga el paciente, pues es el médico el que va a decidir al final si se le pasan esas unidades de sangre. Pero también ellos conocen su manejo, ¿verdad? A la hora de la transfusión, pues nosotros llevamos lo que es la hoja con la que nosotros hacemos la hemovigilancia, que al final es enfermería, ¿verdad? Porque nosotros la administramos, mas sin embargo la vigilancia la tiene que ser enfermería, ¿verdad? Vigilar de que el paciente pues no presente fiebre, que no presente rash, que no presente ninguna otra anomalía, ninguna reacción, exactamente. Si esto llegase a suceder, pues de inmediato nos tienen que comunicar a nosotros para verificar qué es lo que ha sucedido, ¿verdad?
creería yo que es muchísimo más difícil en este caso cuando son transfusiones masivas, ¿verdad? El poder identificar, poderlo identificar, porque lo que queremos es salvar la vida del paciente. De esa manera nosotros hacemos el trabajo en lo que es el banco de sangre siempre y cuando tomemos en cuenta que es la vida del paciente la que está en juego. Y tratamos la manera de correr, como decimos nosotros, correr, pero correr firmes, ¿verdad? Y como decía, siempre en comunicación con el médico. Porque al final, el médico es el que le va a dar el manejo total, ¿verdad? Y oportuno al paciente. Nosotros solamente somos un servicio de apoyo y de apoyo, exacto, que tenemos que estar preparados para cualquier emergencia. De hecho, estamos preparados, gracias a Dios, para cualquier eventualidad. Siempre tenemos nuestra reserva, poquita, pero la tenemos precisamente para estos casos que son casos de emergencia, de urgencia. Sí. Pues, como decía, ¿verdad? Quisiéramos y que volviéramos a hacer a los tiempos de antes, de mantener un stock de 50 unidades para arriba, pero lamentablemente pues ahora no lo logramos, a veces solamente tenemos 30 unidades de lo que es el grupo A, ¿verdad? Más sin embargo, pues tratamos la manera de salir y de correr, como le decía yo, firme a estos sucesos, ¿verdad? El doctor Rosa, pues, nos ha dado a conocer muchísimas cosas que a veces nosotros las desconocemos, ¿verdad? Las desconocemos. Y pues lo único que debemos de hacer es sacar adelante al paciente. Sacar adelante al paciente.